¿Ok? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Lo que les tengo preparado es bueno, voy a poner si no esto para poder, a cualquier cosita que me quieran colocar en el chat. Em, Les tengo preparado este laboratorio, que es el laboratorio de uno de los horarios, ¿ok? Lo que dice es lo siguiente, ¿no? Que, bueno, ustedes saben, y lo que les voy a dar recomendación es que hagan una leída rápida, ¿ya? De lo que el ejercicio que les van a dar, porque a veces es poco extenso y, digamos, se pierde un poco el tiempo en estar leyendo y a veces la información está un poquito más abajo, digamos, ¿sí? Y lo que sea necesario, ¿no? Entonces, en ese ejercicio lo que nos piden es hallar el trabajo y nos dice que hallar el trabajo, bueno, aquí está la parte, digamos, la más importante, que es que la fuerza, ¿no? Multiplicado por la variación de X, ¿no es cierto? Esto en una sumatoria, ¿no? Que va desde el inicio hasta el fin, en X, en el eje X, ya me va a dar el trabajo. Entonces, en, aquí está como dice, ¿no? Esto ustedes saben que es el límite de la variación cuando tiende a X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya nos está diciendo qué valor de la variación en X vamos a usar, ¿ya? Entonces, hay que siempre leer estas recomendaciones o estos tipos de datos que nos da el problema, porque muchas veces algunos lo pueden olvidar o no se dan cuenta que te está diciendo que la variación está aquí. Y tú no vas a hallar el límite, lo que vas a hallar es esto, ¿no es cierto? La sumatoria ya con la variación que te están dando, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Eh, Aquí tenemos que el trabajo, ¿no? Este es el ejercicio que nos da, nos piden hallar el trabajo realizado por una fuerza variable, ¿ya? Entonces, el trabajo nos dicen que es esto, ¿no? Que es la aproximación a la fuerza en X por la variación de X. Como no, este grafiquito que nos da el problema nos va a ayudar a entender un poquito más. Esta es digamos, el desplazamiento de una partícula, ¿ya? En función de X. De un X inicial a un X final, ¿sí? Y tenemos una variación en X, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dicen, no? Que el trabajo va a ser desde un X inicial hasta un X final, ¿ok? Y esto es la sumatoria, ya que vamos a hacer desde un X inicial a un X final de la función de la fuerza por la variación de X, ¿sí? El trabajo, digamos que así lo hallaríamos, ¿no? Que es cuando la variación la variación de X tiende a cero, ¿no? En un límite, pero no es lo que vamos a hacer, digamos, en el problema. Entonces, ¿por qué? Porque ya la variación de X nos los están dando, nos dicen que es 0,001. 0,0001, ¿ok? Ya nos lo están dando como dato, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer prácticamente es esta parte nada más, que es la sumatoria con la fuerza y la variación de X, ¿ok? Entonces, este es el gráfico que nos da. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ustedes ya habrán visto un poquito de esto. Entonces, es que tengo un X inicial, un X final, donde va a estar mi partícula, donde va a ir donde va a desplazarse la partícula, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo el área es la fuerza, justamente está de aquí para poder hallar el trabajo, ¿no es cierto? Si yo saco el área de esto, ¿no? De digamos, de este pedacito, que justamente quién es, digamos, la base, es la variación de X, ¿ya? Y por la altura, ¿quién es la altura? F de X, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hallar, ¿sí? Y nos lo están dando, o sea, no es que yo me lo voy a inventar, no, sino que me lo están dando aquí. Si nosotros seguimos leyendo, nos dice, ¿qué es mi f de x? Bueno, mi f de x estaba por una función de x, que es a al cubo más b al cuadrado más c por x más d, ¿no es cierto? Y esto está en metros por kilogramos por segundos a la menos 2, ¿sí? Entonces, que eso justamente son los joules, ¿no? Bueno, joules es Newton, ¿no es cierto? Que, mejor dicho, la fuerza está dada por Newton y el joule está dando por Newton por metro, ¿ya? Entonces, hay que considerar que lo que nos están dando está en metros, ¿sí? También está en metros. Entonces, luego de esto, ¿qué cosas también debemos considerar? Mira, seguimos leyendo aquí rapidito, me dice más que nada que lo que ustedes ya saben que tienen que usar, qué cosas selectivas, pueden usar selectivas e iterativas ya para
laboratorio 4 y para el examen también lo van a hacer. Y luego, ¿qué nos dice? Nos dice que el desplazamiento, ¿no es cierto?, se va a dar desde x inicial y hasta un x final, ¿no? En centímetros, ¿ya? Entonces hay que considerar eso que está en centímetros. Hay que hacer una conversión ahí, en el proceso. Y luego, ¿qué más nos dice? Nos dice que determinemos a lo largo de lo que va a ir en el eje X, esta partícula, hallar la menor fuerza y también hallar la mayor fuerza. ¿Dónde se presentó la menor fuerza y dónde se presentó la mayor fuerza? Otros puntos que considerar, chicos, cuando ustedes van a hacer su práctica examen, perdón, en este caso van a hacer su examen parcial, tienen que revisar ya qué cosa es lo que les está diciendo en este caso el examen, ¿no? ¿Qué cosas les está pidiendo? ¿Qué cosas les está restringiendo? Porque aquí, por ejemplo, hay una restricción que te está diciendo, su solución deberá incluir solo las siguientes funciones. O sea, ustedes solamente tenían que haber usado, en este caso tenemos que usar, solo estas dos funciones, ¿sí? Solo estas dos, tanto el leer datos como el calcular fuerza. ¿Ya? Entonces no podemos usar más nada que esas dos funciones. Y obviamente mi main, ¿no? Que eso sí siempre, sí o sí tiene que estar, ¿ok? Y luego acá, ¿qué me dice? Bueno, acá me dice más o menos como que los casos de los que puedo hacer la prueba, ¿no? Y ahí nos estamos dando cuenta que el usuario, porque estos son los datos de entrada, ¿no es cierto? El usuario me va a dar las ABCD. ¿Quiénes son? ¿Qué es ABCD? ¿Dónde se encuentra o para qué me sirve? Para la función para la fuerza, ¿no? Eso, para eso me sirve. Ahí están los coeficientes, ¿sí? ¿Qué cosa más me van a dar? Bueno, tiene que dar el x inicial, o sea, dónde va a comenzar, hasta el x final, hasta dónde va a ir, ¿sí? Esto y esto. Porque la variación de x, ojo, ya lo tenemos como dato, ¿ya? Es como dato y es constante. Entonces, si es constante, ¿eso qué va a hacer? A ver si me pueden poner en los comentarios y ayudarme con eso. Si es constante, si ya me lo está dando el problema, si ya me está diciendo que la variación de x es 0,001, ¿qué es esto? ¿Dónde lo voy a colocar? Como constante. ¿Y dónde pongo mis variables o mis datos constantes? En un define. Muy bien, Rey. En un define tengo que colocarlo arriba. No va a variar. Esto va a quedar tal y como me lo está poniendo aquí el problema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver a la solución. A ver, voy a tapar un poquito acá para... Ojalá se esté viendo bien. ¿Ya? Entonces tengo acá algo un poco, digamos, un tanto importante. Voy a dejar esto de un lado. He colocado un ejercicio acá, más o menos para que ustedes puedan entender ya lo que tiene que ver con los parámetros por referencia y por valor. Aquí he puesto yo, este es ¿qué es esto? Un procedimiento, ¿cierto? ¿Por qué digo que es un procedimiento? Porque los procedimientos normalmente yo los pongo void. ¿Y qué tiene de especial un procedimiento? Bueno, los procedimientos o no me entregan ningún valor o me entregan muchos valores, ¿sí? Eso es lo que, digamos, debemos entender por procedimiento. En cambio, una función, yo voy a esperar que me devuelva solo un valor, ¿ya? Y obviamente cuando sea una función, yo tengo que en vez de poner void, poner de qué tipo va a ser el valor que me va a devolver esa función, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho aquí? Bueno, primero lo que he hecho es definir 4 variables, ¿ya? A, B, C, D. Y luego tengo que les he puesto valores a B, C, D. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy colocando, si se dan cuenta, a este procedimiento, ¿sí? Tienen que darse cuenta que este procedimiento no está igualado a nada, porque obviamente es como decir, si yo le igualo a una variable, como el procedimiento no me devuelve nada, entonces la variable se va a quedar en nada. Y si me vuelve muchos valores, no puedo poner muchos valores a la vez a una variable. La variable solo me va a permitir tener un valor, ¿no? Entonces, por eso es como que no tendría sentido que yo iguale un procedimiento a una variable, ¿sí? Entonces, por eso lo colocamos de esta forma, ¿ya? ¿Y luego qué? Luego, le estoy pasando, si yo pongo de esta manera al procedimiento, ¿sí? Le estoy pasando las variables A, B, C, D.
los estoy pasando por referencia, ¿sí? Por referencia. Entonces, cuando yo paso una variable por referencia, le tengo que poner ampersand, ¿ya? Y cuando aquí estoy declarando a mi función, a mi procedimiento, ya le voy a colocar obviamente el double, le voy a colocar con el asterisco. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que le estoy pasando por referencia. ¿Qué pasa cuando yo lo paso por referencia? ¿Qué va a pasar? Que si yo hago alguna modificación aquí, como lo están viendo, ¿ok? Se va a modificar también aquí en el main. Y cuando voy a usar esta variable, tengo que usarlo con su asterisco dentro del procedimiento, ¿no? Que está fuera del main. Si está dentro del main, fíjense que cuando yo imprimo acá, no le pongo asterisco ni nada, porque está dentro del main, porque lo estoy declarando aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le estoy mandando a este parámetro, ¿no es cierto? Le estoy mandando por referencia, estoy diciendo, ok, si yo hago una modificación aquí, quiero que también se refleje en lo que está en el main. Entonces, si yo corro esto, ¿qué es lo que pasa? Ya, que no he declarado acá arriba que voy a usar, ¿no es cierto?, este parámetro, ¿sí? Entonces, al no declararlo, pues no me lo estaban considerando el programa, ¿ya? Entonces, ahora sí, lo único que solamente hice es ponerlo acá arriba, nada más, copiar esto, quitarle la llave, ponerle punto y coma y ya está, compiló. Ahora, fíjense, mejor lo voy a hacer en líneas separadas para que se pueda notar la diferencia. Ya, para poder hacer eso, pongo backslash, ya está. Y acá le voy a poner también esto, a ver, ahora sí. Ay, perdón, acá. Ok, si está primero se está imprimiendo por eso es que no se vio el resultado. Y ahora sí, ya está. Entonces miren, cuando he compilado, como es por referencia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que en un inicio A, B, C, D, E tenían los valores de 0, 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que yo les entregué por el parámetro por referencia, se lo entregué a este procedimiento y aquí le cambié los valores a B, C, D, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando imprimí, ¿no? Obviamente, ¿quién se va a ejecutar primero? Parámetro, ¿verdad? Y luego recién se va a ejecutar print, porque está yendo en ese orden, aquí en el main. Recuerden que el compilador lo que va a hacer es va a entrar por el main, va a decir, ok, se va a hacer parámetro, ok, me voy a parámetro, termino de hacer aquí, perfecto, regreso y ahora hago la siguiente instrucción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, que primero se hizo parámetro, se imprimieron los valores que están aquí, que les di los nuevos valores a ABCD por referencia, o sea, les he dado nuevos valores, y luego cuando regresó nuevamente aquí, ¿no es cierto? Ahora ABC ya no va a tener los mismos valores. Ahora ABC tiene 5, 6, 7 y 8 y por eso cuando imprimo se imprime nuevamente 5, 6, 7 y 8. Si yo hago eso imprimo antes de que, acá pongo un print, ¿no? Un print, voy a copiar esto, ¿ok? Y si yo imprimo antes de que se haga este de aquí, obviamente lo que tengo que esperar que se imprima será estos primeros 4 valores, ¿no? Eso es lo que tengo que esperar que se imprime. Entonces, es cierto, miren, ahí está. ¿Por qué? Porque todavía no ocurrió, cuando se ejecuta esta parte del print, todavía no ocurrió el cambio de valores. Y luego sí, ¿no? Luego sí, entra a parámetro y cambió los valores. Entonces, es la diferencia del por valor que por referencia. Que por valor que yo le puedo colocar un valor aquí, ¿sí? Hay que recordar que cuando yo defino una variable, lo defino aquí, esa variable solo va
a funcionar para de donde comienza tu llave hasta donde se cierra la llave, esa parte nada más va a valer esas variables que tú defines, ¿ya? Solamente para desde aquí hasta aquí. Pero, ¿cuándo cambia eso? Cuando yo voy a darle por referencia, ¿no es cierto?, a una función o un procedimiento, le voy a dar variables por referencia, parámetros por referencia. Entonces ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo ahora que aquí ya puedes hacer algún cambio y me va a afectar, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, vamos a resolver el ejercicio, el laboratorio. A ver, entonces, ¿qué es lo que me decía, qué es lo que me dice acá el ejercicio? Me dice que lo primero que tengo que considerar es que solo puedo usar estas dos funciones, ¿no? Este procedimiento que es leer datos y este double, calcular fuerza, que sería una función que me va a volver solamente un valor. Entonces, eso es lo que yo tengo que colocar aquí. Lo voy a hacer arriba, ¿no es cierto? Entonces voy a decir voy, leer datos, ¿ya? Leer datos. Y voy a leer los datos. ¿Qué datos? Bueno, es posible que agarre y lo copie, ¿sí? Para que me ahorre tiempo. Ahí está. ¿Ya está? Acá le voy a dar. ¿Ok? Y ahí está todos los datos que voy a pedir, ¿no? Esos son todos los datos que yo voy a pedir. Y la otra sería la función, ¿qué cosa? La función double calcular fuerza, ¿sí? Es double calcular fuerza. En este ejercicio solo voy a trabajar con double porque todos los números que estoy trabajando son decimales. Entonces voy a trabajar con calcular fuerza, que serán todos estos parámetros que voy a pedir, ¿no es cierto? Que les voy a pasar, ¿ya? Entonces sería fuerza, double, y eso sería todo. Entonces, estos están, ¿no es cierto?, como parámetros por referencia y esos están como parámetros por valor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que aquí tiene asterisco y aquí no, ¿ya? Y luego, obviamente, como ya los definí aquí, le estoy diciendo, ¿no? Ojo, voy a usar estas dos funciones. Entonces, puedo poner aquí abajo, pongo su llave y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, normalmente lo primero que digamos, les recomiendo, eso depende, si quieren primero irse por la lógica o primero irse por tener listo esto y esperar a que piensen en la lógica, ¿ya? Entonces, primero podría ser definir mis datos, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis datos? Bueno, ya me lo están diciendo acá en leer datos. Todo esto de aquí son los datos que yo voy a tener. Entonces sería A, B, C, D, XI, XF, ¿sí? Esos son los datos que voy a ver. ¿Qué más datos voy a necesitar? Fíjense que aquí aparece un X, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué? Porque voy a tener un X, ¿no es cierto?, que yo le voy a pasar a la función para hallar la fuerza, ¿sí? Es lo que está aquí. Aquí está. Entonces aquí hay un f de x, ¿no?, igual a toda esta parte, toda esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a usar para calcular la fuerza, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué más necesitaría? Bueno, por el momento, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Entonces voy a decir, voy a llamar a leer datos, ¿sí? Porque voy a leer datos, ¿ya? ¿Y qué voy a necesitar para leer datos? Bueno, voy a necesitar A, y como los estoy pasando por referencia, ¿qué necesito colocar? Ay, perdón, coma. ¿Qué necesito colocar si estoy pasando por referencia? Necesito colocar ampersand. Entonces, colocamos ampersand a todos, ¿ya? Ampersand, 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 ampersand y ampersand. ¿Por qué? Esta va a ser una función que me va a devolver ¿cuántos datos?
me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. ¿Sí? Entonces, que habíamos hecho el procedimiento que me vuelve o nada o me devuelve muchos, ¿no? Y justamente porque como no puedo decir un return, devuélveme todos estos, ¿no es cierto? Entonces simplemente digo, ok, voy a leer esos datos y como ya los estoy poniendo por referencia, simplemente ya los tengo guardados en cada variable, ¿ya? Entonces simplemente acá hago un scanf. Voy a ir copiándome para hacer más rápido esto, ¿sí? Lo que yo tengo aquí, entonces voy a decir un scanf, ¿no? Voy a decirle, bueno, imprímeme los datos, ¿ya? Imprímeme los datos, ingresa los datos ABCD, XY y perdón, acá es XF, ¿sí? Y luego voy a leer todos esos datos. Cuando vamos a leer, normalmente nosotros leemos datos y le ponemos ampersand, pero como acá estamos pasando los datos por referencia, entonces en el scanf, cuando yo voy a leer, ¿ya? No tengo que colocar esos ampersand, ¿sí? Porque ya estos datos son por referencia. En el caso del print, cuando yo quiero imprimir, cuando estoy fuera, ¿no? en un procedimiento como aquí, por ejemplo, sí tengo que colocarle, porque estoy haciendo uso de esos variables por referencia. Ya tengo que colocarle asterisco A, asterisco B, ¿sí? En ese caso. En el caso del scanf, no tengo que colocar el ampersand, ¿ya? Si es que paso por referencia a un leer datos afuera del main, ¿sí? Esa es la diferencia. Ok, ya leí datos, ¿no es cierto? Ya leí datos. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora tengo que pensar en cómo voy a resolver mi problema, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Porque no hay que perder el foco de lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo hallar el trabajo, ¿sí? Me están pidiendo hallar el trabajo. Y me están pidiendo hallar dónde se ubica la menor fuerza, dónde se ubica la mayor fuerza, ¿no? En qué parte de X se presentó eso, ¿ya? Entonces, vamos por eso, ¿no? Vamos a tener que hallar un trabajo, ¿no es cierto? Vamos a hallar trabajo. ¿Qué más vamos a hallar? Vamos a hallar una fuerza, ¿sí? ¿Qué vamos a hallar? También necesitamos, ¿no? Que voy a tener una mayor fuerza, una menor fuerza, ¿no es cierto? Una menor fuerza. Y también dónde se va a ubicar esa menor fuerza. Entonces lo puedo poner menor X, ¿ya? Y ya está. Obviamente, ¿estos qué van a hacer? Todos van a ser double porque estoy trabajando con números decimales. Y ya está. ¿Qué me falta? Esto, porque si no después voy a tener problemas. Listo. ¿Qué más? El mayor, ¿no es cierto? Entonces copio esto. Y está. Ya. Entonces voy a tener mayor fuerza, ¿no? Aquí nada más me pongo mayor. Y aquí mayor. ¿Sí? Ojo, hay que entender esto, ¿no? Que me están pidiendo la menor fuerza, cuál va a ser la menor fuerza y en qué parte de X se presentó. ¿Cuándo va a ser la mayor fuerza y en qué parte de X se presentó? ¿Sí? Aparte del trabajo que también les voy a entregar, ¿no es cierto? Listo. Entonces ya tengo esto y también vamos a definir a un X. ¿Por qué? Porque es el X el que va a ir yendo a ver un X, el que va a ir yendo, va a ir avanzando desde X inicial, desde el X inicial hasta el X final, ¿sí? Va a ir avanzando. ¿Y de cuánto en cuánto va a ir avanzando esto? Aquí está. De cada base de ese triangulito pequeño, porque eso es minúsculo, minúsculo, es la variación de X. ¿Por qué digo que es minúsculo? Porque nos está diciendo que la variación de X va a ser 0,00001. ¿Sí? Entonces, por eso es que va a ir avanzando esto, va a ir avanzando de variación de X, variación en X, ¿ya? Cada pasito. Entonces, yo no he definido mi variación de X, ¿no? Me estaba olvidando de definir variación de X. Entonces, vamos a poner aquí, define, como me habían dicho. Entonces, sería variación de X, ¿sí? Variación de X.
Y esto que va a ser igual a 0.00, creo que son 4 ceros. A ver, aquí está, sí, son 4 ceros, 1. Ahí está, 0.00.401. Listo. Ahora, ¿qué más? Bueno, como habíamos dicho, no va a haber un X que va a ir avanzando, ¿cierto? Entonces, voy a definir a esa X. Y esa X va a ser igual a ¿qué? A ver, vamos a poner ahí. ¿Sí? Esa X va a ser igual, va a iniciar. ¿Dónde va a iniciar esa X? ¿Desde dónde voy a comenzar yo a avanzar cada, ¿cómo se llama? De poco en poco, ¿no? Cada variación de X. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a ir avanzando desde X1 hasta XF? Un X, ¿sí? Que voy a estar definiendo. ¿Y de dónde va a comenzar? En X inicial. Entonces yo voy a tener un X que va a empezar en X inicial. Ahí va a empezar, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta qué es lo que habíamos dicho, que cuando yo saco la fuerza, cuando yo saco el trabajo, todo eso está multiplicado por metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto de aquí entonces va a estar en metros? Y lo que yo necesito, ¿no es cierto?, es en centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el XY que me están dando lo voy a igualar a XY entre 100, ¿no? Porque ustedes saben que la conversión es de 1 metro igual a 100 centímetros, entonces entre 100 para tenerlo en centímetros, igual que XF, ¿sí? Y ya está, listo. Ahora, va a ser, ¿qué cosa vamos a hacer ahora? Bueno, va a tener que ir, ¿no es cierto? Como decíamos, cada vez que nosotros hacemos un ejercicio y no sabemos cómo avanzar, tenemos que ir a un ejemplo, algo que me ayude a mí poder seguir avanzando. ¿Y cuál es ese ejemplo? Al menos me puedo agarrar de este gráfico que me ha dado el problema, ¿sí? ¿Y cuál es mi idea? Mi idea es que yo voy a tener que sacar el área de cada uno. Para sacar el área necesito la base. ¿Quién tiene la base? La variación de X, ¿no? ¿Y la fuerza de dónde lo voy a sacar? De esto, de esta de aquí, de esta ecuación, de esa función que me han dado, ¿ya? Entonces, pero va a ser algo repetitivo porque voy a tener que hacer la multiplicación aquí, luego sumar con la otra área, más sumar con la otra área, y sumar con la otra área, y sumar, y sumar, y sumar, y sumar, ¿no? Entonces voy a tener que hacer algo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Sumar, 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 sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Si yo sé que es algo que se va a repetir una y otra vez, hacer el mismo proceso, tengo que pensar en ¿quién? En Y. ¿Sí? Pensar en Y. Y este while, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ir avanzando? ¿Cómo va a ir avanzando este while? ¿Cómo lo voy a pensar? Entonces, bueno, tengo otra vez, regreso y pienso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que este while avance? ¿Desde dónde, cómo hago? ¿En dónde va a terminar? ¿O cómo va a ser que, de dónde voy a empezar este while que avance, que sume, ¿qué hago? Bueno, si te das cuenta, estamos iniciando en un XY, que por cierto, nos está diciendo que obviamente XY tiene que ser menor, no sé, XF o el X final tiene que ser mayor que XY. Si eso no se cumple, pues no podemos seguir, por eso tenemos que mandar un error si es que nos ponen un XY mayor que el X final, ¿no? Entonces, siempre el XY tiene que ser menor que esto, eso significa que yo voy a ir aumentando, 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 porque ustedes saben que hacia la derecha los X van, ¿no es cierto?, creciendo, ¿no? Entonces va a aumentar y va a llegar un momento en que llegue hasta XF al X final y ahí ya no va a poder continuar, ya no debería poder continuar. Entonces, ¿qué significa? Que este X va a ir aumentando, pero ¿en cuánto va a ir aumentando ese X? A ver si me pueden ayudar. ¿En cuánto va a ir aumentando ese X? Yo sé que ese X va a tener que ir aumentando. ¿Y hasta dónde? Hasta llegar hasta XF. O sea que va a ser, ¿qué cosa? Que X va a llegar hasta XF, ¿no?
Porque mientras que esto sea menor, así es lo como leemos, ¿no es cierto? Mientras que este X sea menor que este XF, yo seguiré haciendo el proceso de sumar, 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 ya hasta que llegue aquí. Entonces, por eso es que X va a ser menor o igual a XF. Mientras pase eso, si llega un momento en que X ya es mayor que XF, ahí para, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo una definición, que es lo que decíamos, ¿no? Que si X, ¿no es cierto? Si X, ¿no? Va a llegar un momento que X sea más la variación, ¿no es cierto? Más la variación, vaya aumentando en esa variación. Va a aumentar en esa variación. Entonces, aumenta cada vez que aumente y cada vez que aumente va a llegar un momento en el que ya sea mayor que XF y ahí termina mi iteración. ¿Sí? Esto de aquí yo lo llamo como el controlador. ¿Por qué? Porque va a hacer que en algún momento el while deje de trabajar porque ya va a ser falso. Mientras esto sea verdadero, ingresa, ingresa, ingresa cada vez que sea verdadero. Y va a llegar en un momento que esto sea falso. Entonces ya no va a ingresar. Ya no va a ingresar aquí. Entonces, por eso es que este es el controlador. Si yo no coloco esto, mi while se va a hacer infinito. Nunca va a dejar de trabajar. ¿Sí? Y se te cae tu programa. Ya no funciona. Entonces, tiene que haber alguien que me diga, ok, vas a hacer eso mientras que, ¿no? Voy a ir aumentando o voy a ir disminuyendo dependiendo cuál sea el trabajo, ¿sí? O el problema que te den. Y que esto controla que esto ya en algún momento pare. ¿Ya? Y luego, ¿qué tengo acá? Ya. Luego tengo while, ¿no es cierto? Continúa. Ahora, ¿qué hago mientras que estoy en este while? Bueno, tengo que sumar, ¿sí? Entonces tengo un double, ¿no? Ya dije que tengo un trabajo y tengo una fuerza, pero el trabajo, que me dice acá el trabajo, es una sumatoria. El trabajo es una sumatoria que va a ir desde XY hasta el XF. Entonces, claro, está bien, porque yo estoy comenzando mi X en Y y cuando va a ir aumentando, lo que yo espero es que llegue hasta XF. Entonces significa que yo voy a ir acumulando una suma. ¿Ya? Acumulando la suma, ¿de cuál? De las áreas, aquí está, de esta área más esta área más esta área más esta área y así, hasta que llegue que X sea igual a X final. ¿Ya? Entonces llega hasta aquí. Va a ir aumentando la suma de las áreas. ¿Sí? Entonces digo, ok, voy a tener aquí, voy a hacer una variable suma que me va a ir conteniendo eso y esa suma va a comenzar en 0. ¿Listo? Entonces, ok, ya tengo hasta aquí eso. Ahora, ¿qué voy a hallar? Bueno, voy a hallar el trabajo, ¿sí? O voy a hallar primero la fuerza. ¿Por qué? Porque el trabajo depende de la fuerza, ¿sí? El trabajo depende de la fuerza. Entonces, el trabajo va a ser la sumatoria ¿de qué? De la fuerza por la variación. Entonces, necesito primero tener la fuerza. Entonces digo, allá, fuerza. Pero fuerza que va a ser igual. Fuerza va a ser igual justamente a cuál, a la función que tengo aquí. Ya nos han dado esto, ¿no? Y además que el usuario me ha entregado todos esos coeficientes, entonces también ahí todo está bien. Pero, aquí me dice el problema, en el problema me decían que tengo que tener una, ¿qué es esto? Una función, ¿no es cierto? Que voy a usar una función que me va a calcular la fuerza. Y como es una función que me va a retornar un valor, y ese valor es double, mi fuerza, ¿de qué tipo es? Double. Entonces, la fuerza va a ser igual a calcular fuerza. ¿Sí? A calcular fuerza, ¿no es cierto? A calcular fuerza, ¿de qué? De X, tengo que entregarle todos estos variables, porque si no, ¿con qué va a calcular? ¿No? Ahí me dice que necesita esas variables para calcular la fuerza. Ahí está, ya tengo la fuerza. Ya tengo la fuerza. Entonces, si ya tengo la fuerza, ya puedo hacer el trabajo.
¿Y el trabajo qué va a ser igual? Creo que no vamos a necesitar una suma, sino vamos a solamente usar el trabajo, ¿sí? Entonces el trabajo yo le digo que es 0. Comienza con 0, ¿ya? Y una vez que calcula la fuerza, con el x que ya le di, que es este x aquí, ¿no es cierto? Al principio entras con ese x igual a xy. Entonces aquí ya tengo la fuerza, ya ¿con qué lo multiplico para hallar el trabajo? El trabajo se halla la fuerza por la variación de x. Entonces, ok, tengo la fuerza. Como va a ser una sumatoria, entonces por eso es que he inicializado al trabajo con 0, ¿ya? Chicos, cualquier consulta, por favor, en el chat, avísenme si todo está yendo bien. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una sumatoria del trabajo, ¿no? Voy a estar sumando, sumando, sumando cada trabajito que haga, porque el trabajo es el área, otra vez. Entonces, voy a ir sumando este área, más este área, más este área. ¿Por qué? Porque es variación de x por el f de x, ¿no es cierto? Ese es el trabajo. Y voy a sumar cada ariecita, más esto, ¿ya? Voy a ir acumulando. Entonces, va a ser el trabajo por la fuerza, ¿por quién? Más la fuerza por la variación de x. Ya está. ¿Sí? El trabajo por la fuerza más la variación de x. Ya tengo el trabajo y ya tengo la fuerza. ¿No? Bueno, la fuerza para poder hallar el trabajo. Pero ¿qué más necesito? ¿O qué más me pide el problema? Me pedía, por eso acá lo he colocado, para también acordarme, que halle la menor fuerza y la mayor fuerza que se pudo haber dado durante el trabajo. ¿Y dónde fue eso? ¿Sí? Entonces por eso es que justamente ponemos menor x, mayor x. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien por ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Perfecto, chicos, perfecto, muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ya prácticamente ya tengo esta primera parte que me pide el problema, hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta? Justamente esta segunda parte que es de la mayor fuerza y la menor fuerza. Y ahí es donde va a entrar mi estructura selectiva. Ya usé la estructura iterativa. Cuando se preguntan lo que es la programación modular, bueno, el proceso modular se refiere a qué cosa, al procedimiento y a las funciones, ¿sí? Entonces, miren que he usado calcular fuerza, pero todavía no lo he hallado, no me he preocupado por eso. Porque, a ver, cuando ustedes hacen su problema, el tip que les doy es justamente, ¿no? Voy a iniciar, sé que voy a usar estas cosas, sé que voy a hacer acá, estoy yendo por aquí, ok, ya llegué a mi igual, sé que va a tener que calcular una fuerza. Yo no sé cómo va a calcular la fuerza, pero sé que mi función calcular fuerza va a calcular una fuerza. Ya, esa es mi idea. Ya luego me preocupo de pensar cómo va a calcular esa fuerza, pero ya sé que va a tener que calcular esa fuerza, ¿sí? Ahora, sigo aquí. Entonces, vamos con esta segunda parte. Voy a tener que pensar en mi menor fuerza. Entonces, ¿qué hago para tener menor fuerza y mayor fuerza? Bueno, lo que hacemos, si tú quieres saber el menor, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que comparar, cuando comparas en el proceso que haces de comparar dos cosas. Si tú tienes, aquí lo voy a hacer aquí ya. Entonces, si tú tienes para comparar dos cosas y dices, ¿cómo sé que uno es menor que el otro? Pues tiene que haber un número que sea pequeño y otro número que sea grande, para yo poder comparar, ok, el 13 es menor que 56, ¿no? Si yo no tengo ese número, yo no puedo decir, ¿cómo sé que 13 es menor si yo no tengo con qué comparar? ¿Ya? Entonces, digo, perfecto. Entonces, vamos a que si yo digo que quiero el menor, si yo digo que quiero el menor, entonces tiene que haber un número mucho mayor para yo decir, ok, si yo comparo este con este y este es el menor, entonces este será el que voy a elegir, porque yo quiero el menor. Entonces digo, tengo que comparar al menos al inicio, porque yo voy a agarrar cuando entre aquí, en la primera iteración, ya, solo voy a tener un valor para fuerza. ¿Sí? Entonces, y además no puedo decir, ok, menor fuerza es igual a fuerza. No. Aquí no puedo decir menor fuerza igual a fuerza. ¿No? ¿Por qué fuerza? ¿Por qué no? Porque cada vez que itere,
esta fuerza se la va a dar a menor fuerza. Cada vez que itere, la fuerza que hay se la va a dar a menor fuerza. Al final me voy a quedar con la última fuerza. ¿No es cierto? No he hecho nada, no he hecho nada ahí. No he pensado, no le he hecho pensar a la máquina, ok, dame la menor fuerza. No ha calculado nada, simplemente le ha dado y dicho, ok, esta es fuerza, te lo voy a dar a menor fuerza. Pero no está hallando la menor fuerza. ¿Ya? Para yo por hallar la menor fuerza tengo que comparar. Entonces tengo que inicializar a menor y a mayor con un valor para que pueda comparar. Y ya luego, como va a estar haciendo la iteración, recuerden que esto es una estructura secuencial. O sea, voy por aquí, paso aquí, paso aquí, paso aquí, ¿no? Nunca voy a regresar al inicio. Solo en el while va a regresar en esta parte, ¿no? Desde el, como dice, desde el while hasta aquí. Luego vuelve a preguntar, termina acá, vuelve a preguntar, termina acá, vuelve a preguntar, termina acá, hasta que ya no cumpla la condición, ¿ya? Entonces, no es que va a regresar, ojo, entonces por eso tampoco algunos podrían decirme, ¿no? Pero, profe, entonces ponla acá arriba, ¿por qué no lo pones arriba? Diles que es aquí, que va a comenzar con menor fuerza, le vas a poner al primero que salga y con ese vas comparando. No, ¿por qué? Otra vez, esto va a ser de manera secuencial. Aquí, ¿dónde fuerza? ¿Dónde le has dicho que fuerza es ¿dónde le has dicho que fuerza es que cuánto vale fuerza aquí? No has hallado nada de fuerza. Fuerza recién lo estás hallando dentro del while. Y cuando una vez que entra el while, solo va a ser la iteración desde esta llave hasta el while. De esta llave hasta el while. Nunca va a ir hasta antes del while. ¿Ya? Entonces tampoco puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, podemos hacer una trampita. ¿Cuál es la trampita? Si yo quiero hallar el menor, tengo que comparar con algo mucho más grande para saber que esto es menor. Entonces le voy a dar un número muy grande, ¿sí? A veces puedo exagerar con los ceros, pero digamos que por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y si yo quiero comparar una mayor, obviamente le tengo que dar algo menor para saber que este es mayor, ¿cierto? Entonces le vamos al menor de todos. ¿Cuál sería lo menor que podría darle? 0. Ya está. Entonces ya tengo una fuerza menor que al comparar con la fuerza, si la fuerza es menor que esto, entonces ya tendré un nuevo menor. Ya tendré un nuevo menor. Y en cambio, tengo este que es el mayor. Si yo tengo una fuerza que es mucho mayor que 0, entonces será mi nuevo mayor. ¿Sí? Entonces digo, ok, y recuerden lo que he dicho, ¿ah? Si en la fuerza que yo tengo que salió de aquí es menor que esta fuerza, será menor. Sí, esa fuerza. ¿Me recuerden cómo uno habla? A veces uno piensa y no se da cuenta que está pensando como una selectiva condicional. Es como dices, ¿no? Sí, hoy me pagan, me voy al cine. ¿Ya? Entonces, pero si no pasa eso, no vas a poder ir al cine. Entonces, la misma idea, ¿no? Sí pasa eso, ¿ya? Ok, entonces aquí es la misma idea. Sí, ¿quién es mi sí en C? ¿Quién es mi sí? If, ¿no? Mi sí es if. Entonces, sí, ¿no es cierto? La fuerza es menor que la menor fuerza que ya definí aquí arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa fuerza será mi menor fuerza ahora. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué más va a pasar? Bueno, también ojo que tenemos que guardar, recuerden, dónde va a ocurrir esa menor fuerza. Entonces, ¿dónde va a ocurrir? Pues donde esté X, ¿no? Donde esté X, ahí va a ocurrir, ¿no? El X donde ha ocurrido, acá está, si donde calculé la fuerza, justo donde calculé la fuerza, ahí en ese X. Y si no pasa eso, puedo decir, ¿no? Else, if, ¿ya? Puedo decir else if por si acaso, puedo decir else nada más, ¿sí? Y comenzar aquí. O puedo decir else if, no hay problema. Bueno, porque si pongo else if, obviamente tiene que ir sí o sí una nueva condición. ¿Ya? Entonces, puedo decir fuerza. Ahora, si es mayor que mayor fuerza, ¿sí?
Entonces, ahora mi mayor fuerza será fuerza. Y la mayor fuerza que se da en qué X, en el X que justamente allá es la fuerza. Ahí está. Ojo, uno hay que evaluar más o menos, pensarlo, ¿no? Dices, bueno, si yo digo que la fuerza es menor que esto y va a ingresar aquí, porque yo pude haber hecho esto también, ¿sí? Porque ¿qué queda? O que la fuerza sea menor que lo que está aquí, o que la fuerza sea mayor. Si no ingresa aquí, va a ingresar aquí. Y si no ingresa aquí, va a ingresar aquí. Pero por si acaso no me hace daño ponerle el SIF. Ya no me hace daño ponerle el SIF, no hay problema. O si quieren solamente ponerle else, tampoco hay problema. ¿Sí? Recuerden que el if y el else, no puede haber un else si es que no existe un if antes. ¿Ya? Eso sí recuerden. Y también que obviamente si esto no se cumple, entonces sí o sí se va a ir acá. Ya, sí o sí se va a ir acá. Y si yo no hubiera puesto este if, sí o sí, si ya no ingresa aquí, sí o sí ingresa acá. Es como lo último, ¿no? Ya que no te recibieran los demás, ven, yo te recibo. ¿Ya? Esa es la misma idea. Cada vez si le estoy poniendo el if, entonces dice, ok, no ingrese acá, entonces sí o sí vete a preguntar aquí al else a ver si te recibe, porque hay un if también que te está preguntando si es que cumples o no cumples con esa condición, ¿no? Ya, ingreso, ok, perfecto. Luego, ¿qué más me falta? Creo que ya hallé todo, ¿no? Ya con eso hallé todo. Ahora podría imprimir, ¿cierto? Podría imprimir. Ah, ojo, ¿ah? Hace un rato, ayer cuando estaba viendo más o menos un problema, este return yo lo puse aquí arriba. ¿Y qué pasó? Pues cuando yo ponía para poder compilar y poder correr, no me corría. ¿Por qué? Porque cuando tú pones el return, donde tú pongas el return, mejor dicho, recuerden, ¿cómo va yendo esto? Esto es secuencial. Entonces, entra mi main, ¿no? Y va a ejecutar el primero. ¿Y qué significa return 0? Return 0, recuerden que el 0 es falso, ¿sí? 0 es falso, entonces falso no hace nada, como que se apaga, ¿no? Como que el 0 es apagar, el 1 prender, ¿sí? El 0 es falso y todo lo que sea diferente a 0 va a ser verdadero. ¿Qué significa? Si yo tengo 1, si yo tengo 2, si yo tengo 3, si yo tengo 4, si yo tengo 5. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si me dice return 0, me está diciendo, ok, acá termina tu programa. Perfecto. Y no se hace nada de lo que está abajo. Entonces, el return siempre tiene que ir al último, ¿ya? Para evitar problemas. Y después, ¿por qué no me corre? ¿Por qué no me corre? Porque el return estaba arriba. Luego, otro detallito. ¿Qué detallito me faltó? Bueno, me faltó calcular la fuerza y me falta también considerar que me dice el problema de que tengo que ver que ese XI tenga que ser menor que el XF, porque si no, no debe funcionar mi problema. Ah, entonces, ok, me faltó considerar eso y eso debe ser antes del while, ¿no? ¿Qué podría poner yo? Bueno, podría poner si X, mejor lo pongo una vez, si XI es mayor que XF, entonces, ¿qué significa? Que no deberías trabajar. Tú no deberías trabajar porque esto no es correcto. ¿Ok? Entonces tengo que imprimir. Bueno, voy a un poco de flojera estar escribiendo todo, así que lo voy a copiar de acá. ¿Ya? Entonces, entonces digo, ok, te voy a decir que pues esto tiene que ser mayor que esto, ¿no? Eso es lo que me pide el problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Ok, ya. Si esto se cumple, me va a imprimir esto y debería terminar mi programa. Entonces, acá podría tener que poner else y poner todo este while que hemos hecho dentro del else. ¿Cuál es mi otra vía? Mi otra vía es que diga, ok, bueno, ya, ¿para qué lo voy a mover si ya lo tengo ahí? Simplemente pongo return 0. Porque ¿qué habíamos dicho que era el return? El return significa que aquí termina mi programa. El 0 es falso, entonces aquí termina mi programa. Entonces, si aquí viene, dice, ok, vamos a tener a double, perfecto. Ok, vamos a leer los datos. ¿Dónde están los datos? Ya leemos, ok, ya lo leí. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, vas a trabajar con trabajo, con fuerza, ok, ya, gracias, me estás presentando a todos los variables. Y luego, ya lo voy a dividir, perfecto. Ah, ¿qué pasa si esto es mayor que XF que ya no voy a trabajar?
¿ok? Y return 0, ok, aquí se termina mi programa. ¿Por qué? Porque estás entrando a este if, porque este x1 es mayor que xf. X inicial es mayor que el x final. Entonces, aquí se acaba el programa porque es el return. En cambio, si esto es falso, o sea, si xi es menor que xf, no va a ingresar, se va a ir de frente al while y el return 0 que estaba dentro del if nunca se hizo. Nunca se hizo porque no ingresó. ¿No? Entonces, esto de la jerarquía de colocar este espacio es importante porque me ayuda a entender que estas instrucciones que están aquí están dentro del if. ¿Se puede colocar varios return 0? Sí, puedo colocar varios return 0 dependiendo de las condiciones que yo, por ejemplo, puedo tener un if más aquí, ¿ok? Y lo puedo poner, puedo hacer otro if, no sé, que lo que se me ocurra, ¿ok? Hago una condición acá y puede haber otro return 0, ¿no? Pero ojo, la idea es que sí, hay que entender esto. Al primer if que vaya a ingresar, ¿no es cierto? Es donde va a correr el return. Si yo no le pongo esto, yo lo quito aquí. Entonces, miren, tengan cuidado con la jerarquía, no vayan a confundir. Mira, este de aquí, por ejemplo, ya no depende de nadie. Esta es una instrucción que se va a hacer después del if. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo return acá? Ok, va a decir, ya, ¿no entraste a esto o entraste? Si no entraste a esto, ok, la siguiente instrucción, si esto es falso, la siguiente instrucción va a ser return 0. Perfecto. Main dice, terminé de trabajar. Aquí terminó mi trabajo. ¿Por qué? Porque return 0 significa, se acabó mi programa. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿sí que puedo hacer varios returns? Sí, pero ojo, tienes que saber dónde colocarlo, ¿no? Dónde colocarlo. Entonces, como le dije, hay dos maneras. O le coloco if, else, y todo ese while le coloco dentro del else. O puede ser que if, no, mientras que if sea, no sé, o sea, acá le pongo al revés, ¿no es cierto? Y este while le pongo dentro del if, ¿no? Entonces, le pongo después pongo, ¿no? Bueno, si esto no cumple, entonces significa que son o iguales o son que el x, perdón. Si esto no cumple, entonces significa que se va a cumplir un else, que voy a poner que debe ser mayor. O sea, ponerlo al revés, ¿no es cierto? Ponerlo al revés. Y no habría problema. Cualquiera de esos funciona, ¿ok? Cualquiera de esos funciona, pero acá tienen otra alternativa de cerrar su programa si es que esto se cumple y ya no se va a hacer el while. ¿Sí? Listo. Ya creo que con eso terminamos aquí. Solamente me faltaría que calcular la fuerza. Y eso es mucho más fácil, ¿cierto? Ya los últimos minutos de la pregunta que me quedan. Bueno, ya calcular la fuerza, ya eso no me va a causar problemas porque lo tengo aquí. Ya me dan todo lo que necesito. Todo lo que necesito lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, como es, fíjense, como es una función que me va a devolver un double, que es un dato, un valor que me va a devolver del tipo double, ¿no es cierto? Entonces yo uso return. ¿Qué voy a retornar de esta función? Return significa que yo le voy a entregar un valor, ¿no? Como aquí, return 0, estoy entregando el valor 0, significa que es falso. Y si entrego una cosa diferente de 0, significa que es verdadero. Entonces por eso yo retorno un valor. ¿Qué valor? Lo que salga de esto. Lo que salga de esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sale de eso? Bueno, todo lo que está acá, ¿no? Sería A por, como vamos a hacer, elevar al cubo primero al X, entonces sería POW A, X, 3. Y luego será más, acá lo tengo, voy a copiarlo también. Aquí está. Ahí está, ¿no? Ese es lo único que voy a hacer, calcular fuerza. Ojo, si yo necesito hacer más cosas aquí, yo lo puedo hacer, ¿sí? Yo puedo hacer todo lo que necesite y luego retornar el valor. Pero en este caso, pues no necesitaba nada más que solamente hacer esto, ¿ya? O pude haber puesto, ¿no? De repente digo, ok, acá voy a declarar una variable que será función. Por ejemplo, digo, voy a declarar una variable que es f de x. Y ese f de x, bueno, se va a poner así nada más. Y ese f de x va a ser igual
¿A qué? A esto, ¿no es cierto? A esto que me está diciendo que es la... Lo voy a poner aquí. Ya está. ¿Y qué voy a retornar? Obviamente voy a retornar lo que me sale en la función f de x. Entonces, eso es lo que le decía a veces cuando declaramos una variable. Ya es una variable local. ¿Por qué? Porque este f de x solo es reconocida donde comienza mi llave y donde termina mi llave. Si yo le quiero pasar ese f de x, lo quiero usar acá afuera, lo quiero usar en el main, no. No puedo, ¿por qué? Porque no lo conocen, solo lo conoce en su casa, como dicen, no, me conocen solo en mi casa, en otro lado no me conocen, no me han presentado, ¿sí? A menos que fuera por referencia, ahí sí es otro tema, ¿no? Ya, como estos de aquí de leer datos, ¿sí? Pero si no, no. Puedo hacer eso, puedo hacer de frente, como ustedes vieron, return, ¿no es cierto? Aquí, como de frente, return, esto, por esto, y ya está, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válido mientras que tú declares, mientras que tú le des un valor y mientras que tú retornes solo un valor en una función, ¿ya? Recuerden, el void o me retorna o, ¿no es cierto? No me retorna ningún valor o me retorna muchos valores, ¿no? Ahora, imprimir, ¿cierto? Creo que lo único que me falta es imprimir y también siempre es bueno, de repente no lo van a usar quizá, pero cuando empiecen a hacer, siempre es bueno colocar la librería math, ¿ya? Porque después, como estamos en el apuro y en el examen, preocupados, nerviosos, nos olvidamos de que Poe no va a poder trabajar si es que tú no traes una librería que es que le permita a Poe a poder trabajar. ¿Sí? No lo reconoce aquí si solamente lo colocas así. Entonces vamos a colocar el include, ¿ya? Y vamos a poner math.h. Y ya con esto, ya ahora sí Poe puede trabajar, ahora sí lo reconoce, ahora sí va a poder hacer mi trabajo, ¿no? Aquí vamos a poner double porque si no, no va a funcionar, como todos están como double, ¿sí? Entonces me puede pasar aquí, me va a pasar, mejor dicho, X, pues va a ser es un double, todos son double. Entonces al yo colocar un int va a haber un error, ¿por qué? Porque acá todos me va a devolver un valor double y ya estoy diciendo que esto es un entero, entonces hay un error no son compatibles, ya no van a ser compatibles. Listo, ¿qué me falta? Lo único que me falta es imprimir. Ojo, imprimir el return tiene que estar al final de todo, si es que va a estar así, ya, porque si no después yo le pongo imprimir después del return y no me va a hacer nada, no va a trabajar, no va a imprimir nada, mejor dicho. Entonces voy a tener que hacer imprimir antes del return. Me voy a copiar de aquí porque es mucho. Voy a tener que estar escribiendo todo, mejor lo copio y ya está, ¿no? Que es la última parte que me pide el programa que presente así, ¿no? Acá es más, me falta colocarle, esto de aquí, que es que XU, XI y XF, ¿no? Pero eso ya, bueno, se entiende, ¿no? ¿O quieren que lo coloque? ¿Sí? Porque acá ya le estoy colocando, ¿no? Los datos que sí estoy hallando, que es que la menor fuerza del componente fue, ¿qué me piden? A mí me piden con dos, bueno, no es que me pidan, ¿no? Sino que me dicen, aquí cuando me ponen el ejemplo, todos están con dos decimales, entonces, pues seguimos el formato que tiene el ejemplo, entonces le ponemos dos decimales. LF, con LF yo puedo imprimir double. Como mis datos son tipo double, entonces tengo que colocar el F. Si mis variables fueran tipo entero, tendré que colocar porcentaje D, ¿no? En este caso son double, entonces long float significa, ¿no? Pero significa que esto es para el double, ¿ya? Y este punto 2, ¿qué cosa es esto? Esto es la cantidad de decimales que yo quiero presentar. En este caso serán 2 decimales. ¿Listo? Y como yo coloco esto se va a de frente. Ok, significa que estás mencionando a este. ¿Sí? Esto tenemos que poner en orden, ¿ya? Porque es en el orden que van a aparecer. Y
A este también igualito en el X, también estoy mencionando a este menor X, ¿no? Igual para el mayor, ¿sí? Mayor fuerza, ¿en qué X? Aquí está, en el mayor X, donde he guardado la posición. Y lo multiplico por 100, ¿por qué? Porque el resultado que estoy entregando, ¿sí? Es en centímetros, ¿no es cierto? Entonces yo la había dividido porque todavía coloqué en metros, ¿no? Porque lo que me entrega, el usuario me entrega en metros, perdón, en centímetros, ¿sí? Entonces, y cuando yo trabaje con la fuerza, con el trabajo, como es newtons, es joules, todo eso trabajan con metros. Entonces tuve que convertir este X inicial y este X final en metros. Pero el resultado lo quieren en centímetros. Aquí está. Entonces tenemos que convertirlo en centímetros nuevamente. ¿Ya? Nuevamente. Entonces ya con eso tendría mi resultado. Ahora, ojalá, a ver, crucemos deditos de que corra bien, ¿sí? A ver, vamos a ver, compilamos. Ya tenemos un primer problema, que es que aquí me faltó punto y coma. Compilamos. Listo, ya, funcionó. Ahora vamos a ver si me dan lo que necesito, ¿verdad? Entonces vamos a probar con el dato que aquí está. Ok, entonces me dice que los datos que me va a entregar son 1, 0, 0, 1. Vamos a ver con el primero, ¿no? Que me tiene que decir que eso tiene que ser mayor que eso, ¿no es cierto? Y de ahí ya no me debería imprimir nada, ¿verdad? Porque habíamos dicho de que, como si coloco que el X inicial es mayor que el X final, va a ingresar aquí, va a decir debe ser mayor y ahí debería terminar mi programa porque ahí colocamos el return. Entonces, vamos a eso. Y dirá, a ver, entonces es X, será 1, 0, 0, 1, 3, 2, ¿no es cierto? Aquí estamos, 3, 2. Entonces, ¿qué me dice? Ah, no ingresó, ¿verdad? Ingresó, la verdad. Claro, y aquí todo está mal porque ha ingresado. Entonces, ¿qué pasó? XY mayor que, ¿estoy leyendo bien? XY, XF. Ya. XY, XF. Aquí, XY, XF. Y aquí le estoy diciendo si XY es mayor. Vamos a ponerlo arriba por si acaso. Ya, a ver, no debería haber... Ay, que está fuerte. A ver, no debería haber ingresado, o mejor dicho, debería haber ingresado. Estoy diciendo que XY mayor que XF. ¿Y le he colocado los datos también? A ver, vamos a correr nuevamente. 1. Ahí está. ¿Qué pasó? Que bueno, como he dividido entre 100, ya, como he dividido entre 100, entonces aquí pudo haber alterado. Ah, que acá, miren, ¿ves? Aquí es XF, me quedó pegado el XY, entonces no hay problema. Si yo le hubiera puesto acá abajo este error de aquí que puse XY, entonces me pone XY, claro, me va a dar esto, perfecto. Pero aquí le estoy volviendo a asignar otro valor, porque esto estaba así. Estoy volviendo a asignar otro valor de XF entre 100. Entonces ahora XY perdió su valor, todo un problema, y va a dar un problema. Entonces, felizmente lo vi, es XF, ¿ya? ¿Está bien? ¿No están atentos porque no me ayudaron, ah? Bueno, entonces no hay problema si esto lo pongo arriba o lo pongo abajo, porque claro, no debería haber problema. A ver, regresamos donde estaba. Ya está, a ver. Otra vez. Ahí está, ¿ves? Entonces no había problema ahí, ya no hizo nada más abajo, ¿no es cierto? Terminó ahí mi problema, ¿sí? Terminó ahí el problema.
Entonces, XF debe ser mayor que XY y se interrumpió, ya no entró al while. ¿Por qué? Porque ahí está el return, ¿no? Ahí está el return y terminó el problema. Listo, entonces, uy, acá tengo dos abiertos. Ya. Entonces, ahora vamos a ver con el caso de prueba, ¿no es cierto? Y sería, a ver, sería 1. Ahí está, ¿no? Ahí está, me dice que, bueno, aquí me faltó colocar el detallito del Jules, ¿sí? A veces háganlo igualito para no tener después descuento de puntos por alguna razón mínima, ¿ya? Entonces ya me salió lo que es en Joules. ¿Dónde fue la menor fuerza? Pues fue en 1 y se presentó cuando X era 0. Y la fuerza que es 126 se presentó cuando X es 500, ¿no? Ahí está, ¿sí? Listo, entonces, a ver, ¿alguna pregunta respecto a esto para ya terminar con esta clase? ¿Algo que quieran acotar, alguna duda, algo para, no sé, algo, o todo está bien, perfecto, ¿sí? Melia, disculpe, vi que retornó una variable o algo así, a una variable. Ah, sí, todo bien, muy bien, Rey. Una variable, disculpe, vi que retornó una variable o algo así. Una variable retorné, ¿en dónde? ¿Te refieres cuando he compilado y corrió el programa? Si quieres puedes hablar, no hay problema. Al final dices, aquí, esto, el calcular fuerza. Claro, como te dije, ¿no? O sea, yo lo hubiera puesto de frente todo esto de aquí, ¿no es cierto? Todo esto de aquí lo hubiera puesto de frente en el return, ¿sí? Y no habría problema, como en este caso, mira acá, ¿ves? Return de frente, ¿no? Sino que hay algunas personas que no se sienten tan seguros y dicen, no, prefiero yo colocar una variable, hacer en esa variable colocarle esta función, ¿no es cierto? Asignarle esa variable y retornar esa variable. Es la misma idea. Sí, es lo mismo, solo hemos hecho como un camino más largo, nada más. Pero al final es lo mismo, estoy retornando el valor que salió. Y ya está, y con ese valor se lo entrega aquí a fuerza, y ahí calcula el trabajo, y de ahí la fuerza menor que ¿sí? Ya hacemos todo el proceso. Muy bien. Listo, chicos. Bueno, si ya no tienen más consultas, todo está bien, se entendió. Perfecto, muchas gracias por haber asistido. Esta es mi primer clase que doy grupal. Muchas gracias, en verdad me sentí muy bien con ustedes. Me alegro mucho que hayan entendido, que todo esté claro. Si pueden dejar por favor su like a mi página de I Know. Se les agradecería mucho que le dieran like a mi página de asesoría I Know. Sí, cualquier cosita, cualquier consulta, alguna asesoría que necesiten, me pueden contactar por el Facebook, me pueden contactar bueno, les mandé el correo, ahí está mi número y ese sería mi correo. Cualquier cosita, estoy atenta, ¿sí? Cuídense, muchas gracias. Terminamos la clase. Gracias. Vaya bien, chicos. Suerte para su examen. Chao, cuídense.